Pues amigos, recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Gastón García Marinosi con su libro eh, Instrucciones para matar al padre. Que yo quisiera, bueno, en una primera instancia, ya Gastón ha estado aquí con nosotros, pero que él nos hable un poquito de sí mismo y luego que nos platiques cuál es la intención de este libro, que ha habido opiniones muy diversas dentro del grupo, cosa que a mí me da mucho gusto que haya controversia. Así es que muchas gracias por dedicarnos este tiempo y bienvenido a Recomiéndame un buen libro. Muchas gracias, muy contento de volver a estar aquí, volver a, a- a charlar de un trabajo mío. La verdad que lo recuerdo con mucho cariño. La otra vez vinimos a hablar de los lugares verdaderos y hoy, bueno, con estas instrucciones para matar al padre, que es un libro muy especial para mí en muchos sentidos, ¿no? Primero, y parece ser lo más obvio, ¿no? Es el origen personal que tiene este libro, ¿no? A partir de una situación personal como es la muerte de mi propio padre, empiezo a elucubrar y a pensar algunas cuestiones que me interesaba mucho escribir y contar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un libro especial, ¿no? En otro sentido también es especial porque es un libro en el que también trabajé mucho el estilo, que quería lograr un estilo específico que, bueno, no sé si lo logré, pero al menos es el camino que quería, sí, justamente la estética que le quería dar a esta historia, ¿no? Entonces empecé a trabajar en el libro de una manera poco clara, digamos, no sabía dónde iba a llegar con esto. Entonces, bueno, me apoyaba en muchas lecturas que había hecho en mi vida y que volvía a hacer, y autores en los que volvía una y otra vez. Y en este caso fui buscando un poco sus historias autobiográficas, sus autobiografías, sus relatos más personales también para entender qué había pasado con alguno de mis escritores y los tres temas que me interesaban para este libro, ¿no? Que son la paternidad, la orfandad y la migración, ¿no? Son como tres aristas que me interesaban mucho abordar, ¿no? Entonces así fue que a partir de eso se iba convirtiendo este libro en algo diferente a lo que yo ya había escrito. No era una novela al uso, no era una novela como las otras. Esto era una especie, siempre digo, como una especie de patchwork que se iba haciendo de retazos, de pedazos, de otras cosas literarias, de otros estilos. Obviamente la novela como madre de todo, de alguna manera, pero también el diario de lectura, el diario de duelo, el ensayo de alguna manera, ¿no? Todos estos relatos de cierta manera fragmentados y a su vez unidos y reunidos y recocidos, digamos, hacían esta tela que a mí me gustaba, ¿no? Pero eso tenía un sentido, no era casualidad, ¿no? El sentido y el motivo para mí de todo esto es que es una manera importante de entender el duelo, ¿no? Yo creo que el duelo es así, de polisémico y de tantos colores, ¿no? Un duelo, digo yo, que se queda solo en el dolor y en la tristeza por lo perdido, se acaba transformando en otra cosa, ¿no? O sea, en un problema de salud mental incluso, ¿no? En depresiones y tal. Esto no le quita nada de dolor al duelo, el duelo duele muchísimo, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero no nos podemos quedar solo con eso, ¿no? Y hay tiempos y hay espacios para que ese duelo se vaya poniendo de otros colores, se vaya contagiando de otras cosas de la vida, ¿no? El duelo ante el recuerdo de una risa, el recuerdo de algo cotidiano, el recuerdo de algo bonito, ¿no? Cuando perdemos a alguien que realmente amamos y fue una relación bonita en muchos sentidos. Bueno, todas las relaciones son complicadas, obviamente, ¿no? Pero el duelo tiene que tener eso para mí, porque siento que el duelo no se acaba nunca,
quien lo experimenta y lo ha vivido sabe que es así, ¿no? Pero entonces la tarea consiste un poco en llenarlo de otros componentes. En conclusión, el duelo es como la vida no es solo de un color, la vida está llena de colores, por lo tanto la muerte, el duelo, la pérdida, las alegrías, el humor, el cocinar en la familia, las cosas más íntimas y cotidianas y las más grandes de la vida está hecha de todos los colores posibles, ¿no? Y, y este libro quería ser un poco eso, ¿no? Por eso esas idas a un humor absurdo, un humor tonto, pero bueno, el humor que tenía el narrador y su padre y sus hijos de alguna manera, ¿no? El acompañamiento de muchas cosas, como puede ser el arte en algunos casos, pero también de la realidad, con la dureza de los desaparecidos, los migrantes, o sea, todo ese abanico me parecía que de alguna manera podía entrar, aunque sean pinceladas, ¿no? Entonces, esa era mi ambición, por eso es tan especial este libro para mí, en el sentido personal, también en el sentido estético. Muchas gracias por esa introducción. Albert tiene un par de, ahora vamos a hacer un poquito, de otra manera las preguntas. Albert tiene un par de inquietudes que te quiere preguntar acerca de, bueno, ya él nos dirá. Tiene dos inquietudes bastante importantes que hemos venido platicando en las últimas semanas. Así que adelante, Albert. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Ahora sí ahora sí me volteó la jugada y no estaba todavía bien preparado para mis preguntas, pero bueno, qué bueno que soy el primero, ¿no? Siempre me toca al final y a veces ya no me toca preguntar. Pero fíjate que a mí es un libro que me gustó bastante, es un libro, la verdad, que lo disfruté porque, pues, al final de cuentas es un libro muy personal tuyo, pero a la vez es un libro muy personal de cada uno, ¿no? Como bien lo dices, todos hemos vivido un duelo y ese duelo, al final de cuentas, cuesta bastante trabajo, pues, dejarlo en el pasado, ¿no? A mí me gustó mucho esta parte en la que tú manejas la memoria inventada. Esta parte me llama mucho la atención porque pues metes mucho ya el presente, ¿no? Esta parte de la inteligencia artificial, el de poder recrear a lo mejor ese familiar que ya no tenemos ahora con videos en el que tú sales abrazando a tu personaje o a lo mejor hasta cuando tienes unas fotos de esas ya muy viejas que ya las metes con IA y ya te hacen un trabajo estupendo porque pues te regenera, ¿no? Muchas de esas fotos que tienes en el olvido, ¿no? A mí la verdad se me hizo muy, muy importante y también la otra parte de que la manejas o manejas tu historia tanto como en dos fases, ¿no? Así como que la ida y la vuelta, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, cómo fue siendo tu proceso creativo o tu proceso de ir armando la historia, ¿no? Porque ahorita nos mencionas que en determinado momento a lo mejor no tenías todo muy estructurado y conforme tú ibas avanzando, pues fue cuando le fuiste dando cara a esta tu novela, ¿no? Pues no sé si nos puedas contar un poco, pues realmente si esta parte de tu pasado, de tu presente, desde el momento ya o conforme fuiste empezando a escribir, ya la tenías así definida o se fue bien armando también esta parte como durante la escritura y si te gustó al final ese resultado. sí, la verdad es que cuando empecé no sabía cómo iba a contar esta historia. Yo la quería contar. Tenía muy claro algunas cosas, la ida y vuelta, por ejemplo. Tenía claro que este personaje iba a enterrar a su padre y regresaba a criar a sus hijos, a seguir criando a sus hijos, ¿no? Esa dicotomía de la vida es lo que yo quería contar desde un principio, ¿no? Y sentí que algunos géneros se me quedaban eh, chicos, lo digo, ¿no? Sin soberbia, entiéndanme, ¿no? Pero era como, sentía que si contaba una novela me faltaba contar otra parte. En algún momento fue un libro de ensayo, porque dije, va a ser un libro de ensayo, y me pareció que no, porque le faltaba pues más corazón mío, digamos, ¿no? No era un ensayo frío, pero era frío comparado con lo otro, ¿no? Yo quería también mostrarme de alguna manera un poco más honesto, ¿no? Y sentía que el ensayo me ponía una frialdad que no me dejaba llegar a donde quería llegar, ¿no? Eh, entonces, creo que eso, esa apuesta por esta conjunción de géneros, por esta manera de usar distintos géneros como me parece que puede hacer los otros grandes escritores como Vilamata, como George Perec,
no sé, como alguno de estos escritores tan buenos y tan importantes que logran, ¿no? A partir del fragmento, a partir de la mezcla de géneros, logran un conjunto muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, mi intención era esa. Insisto, ustedes me dirán, quien lo lee, si lo logré o no. Yo en principio diría que sí, estoy contento, obviamente, si no, no lo hubiera publicado, ¿no? Pero hasta ahí llego, digamos. El trabajo del escritor, como saben, es tan solitario, tan inseguro. Uno hace y está esperando que le devuelvan cualquier cosa, pero porque lograr esa sintonía no siempre es fácil. Por suerte se logra muchas veces, pero no siempre es así. Mm. Claro que sí. Fíjate que hoy por la tarde empecé a leer un libro que se llama Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo Kinklert. Y la verdad es que se me Ah, sí. hizo también bien interesante la forma en la que esta autora también va narrando, pues, la forma en la que perdió a su padre, ¿no? Muy diferente al tuyo, pero pues, al final de cuentas también abarcan el duelo, también hablan sobre el duelo y cómo el duelo, pues, va, pues, aunque va en diferentes caminos, pues, al igual, pues, siempre llega a un punto que se une, ¿no? Manejas también en tu libro varios puntos, entre ellos manejas el volcán o los volcanes, si no mal recuerdo, Sí. ¿tienes alguna fijación por los volcanes, por Ah, esta me encantan, parte? me encantan, pero sí, me gustan particularmente, me gusta la historia, pero me gustó mucho, estaba leyendo un libro sobre los volcanes justamente, y allí se cuenta la historia esta de Plinio, ¿no? Que Plinio le obsesionaban, bueno, le encantaban los volcanes y había escrito de todos los volcanes posibles para su conocimiento en ese momento. Y esta gran paradoja, esa es la imagen que me encanta, que su vida y su muerte están destinadas por un volcán que no sabía que existía, que era el Vesubio, ¿no? Porque a lo largo de sus 70 años que vivió, el Vesubio era un prado verde, el volcán estaba dormido y se despierta el volcán y lo acaba matando a Plinio, ¿no? Y a toda esa zona de Italia, Pompeya, toda esa zona, ¿no? Que hoy conocemos por, por, por las reliquias, los restos que hay ahí, ¿no? Plinio muere ahí y mi reflexión, digamos, lo que yo uso de esa historia para mi historia es cómo hay cosas que la tenemos al frente y no las vemos, ¿no? Y a veces la vida es un poco eso, a veces, eh, bueno, como decía John Lennon, ¿no? La vida se nos pasa mientras pensamos en la vida de alguna manera, ¿no? Pero la vida pasa y la vida está ahí al frente siempre como un volcán y las verdades y lo que no queremos o no podemos ver siempre se va a develar de alguna manera, ¿no? Entonces, esa idea, poder usar esa idea del Plinio obsesionado con los volcanes y no sabe que hasta último momento, hasta morir prácticamente en un día, que estalla el volcán, el Vesubio, y ahí se da cuenta pues que le faltaba un volcán de todos los que él tanto conocía, ¿no? Muchas gracias, Gastón. Gracias, Alberto. Gracias. Nela, adelante. Hola, ¿qué tal, Gastón? Mucho Hola, gusto. nena, ¿cómo Buenas estás? noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, Eh, ustedes. Fíjate que el libro a mí me gustó mucho cómo comienza porque es narrar el regreso a un lugar que tú lo recordabas de una manera y cómo la memoria lo recuerda de otra. Esa parte que mezcla memoria, nostalgia, se me hace muy interesante. El libro está, como ya bien nos habías comentado, en dos partes, la ida y la vuelta. Y me llama la atención porque siento que la parte de la vuelta hay como más referencias hacia los autores. Y no sé si esto está pensado de alguna manera, a ver si ahorita tú nos puedes Mm, retroalimentación al respecto. Siento que cuando una persona ya la estás en el funeral, lo entierras y en este caso tú te desplazas a otro lugar, de alguna manera, o no sé si es como un bloqueo o conforme va pasando el tiempo y se está asimilando de qué fue lo que pasó. A veces la distancia lo que ocasiona es que
a lo mejor tienes como esa idea de que la persona continúa, ¿no? O sea, está la distancia, el tiempo, tierra de por medio, y cuando tú nos empiezas a hablar de situaciones que hay autores que, que viven una situación similar. Esto lo comento porque mencionas en algún caso de el papá de este escritor tenía un problema de alcoholismo, ¿no? Y fíjense, o sea, también, o sea, él lo vivió de esta manera y entonces nos muestras cómo hay un punto de catarsis creativo. Creo que ahí esa parte es muy interesante porque de un dolor surge una obra literaria, ¿no? Y esa parte que nos la haces que uno como lector reflexione sobre de algo doloroso, que se puede crear una obra muy potente que si no hubiera ahí, no surgiría como la creación de un héroe o la creación de un personaje. Si ese momento no existiera, o sea, no sería lo mismo. Entonces, creo que a lo mejor es la necesidad de mostrar eh, cómo se está viviendo ese duelo, pero siento que el personaje no tiene realmente como una vuelta, ¿no? O sea, él nos muestra, mi padre falleció, tuvo un funeral, pero yo estoy viviendo ya como mi etapa de padre, ahora es mi oportunidad, pero como que no hay ahí un cierre. Entonces, me gustaría que nos platicaras al respecto de eso, por favor. Ay, gracias, Nela, qué buena lectura. Sabes que también un lector fue el que me hizo notar algo que yo inconscientemente habría hecho, pero no lo tenía tan claro en ese momento, que me dice que la primera parte está llena de dudas, que el narrador duda muchas veces, dice creo que varias veces, y en la segunda parte ya no duda tanto, ¿no? Y me gustó muchísimo esa idea. Dije, ojalá lo hubiera dicho yo primero, pero bueno, me encantó la verdad. Y ahora lo que me estás diciendo también pienso lo mismo que tú y me agarro de esa misma idea, ¿no? De ese personaje que en esa ida hay una despedida y ese dolor, ¿no? Y es el más reflexivo, el que más habla, el que más monologa, el que más piensa, ¿no? En cambio, el del regreso es uno mucho más realista, ¿no? Es la felicidad de los hijos, el criar los hijos, el cambiar los pañales, también la realidad dura de la realidad, ¿no? De las noticias, de la desaparición, ¿no? Entonces, como que toda esa parte más metafísica, si se quiere, no sé si es metafísica, pero más diletante del personaje, en la segunda parte, en el regreso, se queda mucho más limitado, ¿no? Porque es donde más va, donde baila, ponle, donde se ríe, donde hay otra serie de elementos que no están marcados, digamos, por la tristeza, llamémosle, ¿no? De la pérdida. Acá, a pesar de la dura realidad y a pesar de todo, creo que es una parte mucho más luminosa, mucho más esperanzadora, con una visión también diferente de cómo enfrentar a las cosas de la vida, ¿no? Y sobre el final, eh, bueno, no es spoiler para nada, porque no hace falta spoiler ni nada en esta novela, pero el final, las últimas páginas es así como una celebración del día a día, ¿no? De las cosas tiradas, perdigadas por la casa, el gato, el café, no sé, como ese tipo de cosas, ¿no? Y sí por eso digo, estoy de acuerdo contigo, porque creo que tiene de alguna manera dos colores y el color de la segunda parte, pues es un color, una paleta si bien más amable, pero también es una paleta que se va diluyendo hacia otro lado, ¿no? Que no sabemos cuál, eso sí. Queda abierto porque es como un momento, un corte así muy claro del día a día y de la vida. Muchas gracias. A ti, Neta. Gracias. Norma, adelante, por favor. Hola Gastón, buenas Hola, noches. Norma, ¿cómo estás? Oye, muy bien, muchas gracias. Es la primera vez que te leo y déjame decirte que cuando leí el título del libro, pensé que era algo así como un thriller o una novela negra. A mí Sí. no me gusta leer sinopsis y no me gusta leer comentarios de otros lectores en Goodreads o nada. Me Tú gusta entras entrar, directo. sí, directo a la novela porque no me gusta como
tener una expectativa que no, pues que no me pertenece, ¿no? Entonces dije, me va a encantar el libro. Bueno, pues sí me gustó mucho, Pero no pero era era completamente diferente a lo sin que yo estaba sangre, esperando. un asesinato sin sangre, ¿verdad? Así es. Bueno, pero déjame decirte que desde el principio, bueno, pues la primera página ya era un giro de tuerca para mí de lo que yo esperaba leer, ¿no? Me encantó que está llena de referencias al arte, a la música, a la pintura, a la literatura, a la escultura. Eso me súper fascinó. Y toda esta lista de libros que tengo por leer, de Ujú. autores que ahí mencionas en toda la narración, que pues que la verdad sí quiero leer porque he escuchado de ellos y bueno, aquí tú los pones como una lista de que me falta poner un check, 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 antes de morir, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. Déjame decirte también que a medida que iba leyendo, em, yo perdí a mi padre hace 21 años. Fue un padre muy presente, muy amoroso y de alguna manera, a medida que iba yo leyendo, iba recordando mucho de esos momentos felices, Ujú. también momentos tristes, de que si me regañó y me fui bien enojada, o sea, la verdad es que me hiciste recordar muchísimo a mi papá. Entonces, disfruté muchísimo, pues cada página, literalmente. Y algo que percibí, y por ahí va mi pregunta, es acerca de la violencia. Porque yo cuando perdí a mi papá, él falleció de un infarto, sin embargo, aunque no fue una muerte violenta, para mí fue violento el perderlo Claro, repentinamente. claro, claro. Y tú nos hablas también de los 43 de Ayotzinapa, de los niños que murieron en la guardería, de esta separación de los niños que quedaron en Estados Unidos y están separados de sus padres por una reja. En todo eso hay violencia. Mucha. Probablemente no necesariamente física, pero hay violencia. Ujú. Platícanos un poquito más al respecto. ¿Fue la intención también de mostrar esta parte pues del México violento que vivimos? Sí, 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 totalmente. Y no es México, es el mundo, la verdad. Y este libro está situado en una época muy específica, diría unos 10 años atrás, más o menos, un poquito más, bueno, más o menos, ¿no? Cuando ocurre Ayotzinapa, Guardería, el primer gobierno de Trump, y es tal cual, Norma, lo que dice, o sea, era un momento muy, muy específico donde la violencia estaba haciendo de las suyas, como lo suele hacer a lo largo de la historia y de las sociedades, pero ahora me parecía un factor mucho más grave que era la poca empatía de la sociedad con estos hechos, ¿no? Cuando nos acostumbramos, ahora estaba viendo que se cumplieron 10 años de este niño iraní que muere en el Mediterráneo, ¿no? Hablo ahí en el libro un poquito de él. Eh, y todo siguió como si nada, ¿no? Cuando en el primer gobierno de Trump también separaban a los niños de sus familias, los hacían declarar. Eh, Parece ciencia ficción, pero todo eso fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Y la manera en que la gente se iba muriendo y la manera en que la gente iba siendo discriminada y asesinada, yo sí quería tener esa postura, ¿no? No digo que sea un libro de denuncia, ni mucho menos, sino que, porque no estoy de acuerdo con los libros de denuncia, digamos, pero me parece que tenía que estar el tiempo, el momento de vida en el que transcurría la novela. Tenía que hablar de esas cosas de alguna manera, ¿no? Porque me interesaba contar, como dije al principio, todo el arco de la vida. Y eso es parte de nuestras vidas, de todos nosotros, de todo este mundo, ¿no? Que ahora se ha exacerbado todo eso. Eso parecía como un ensayo de lo que
llega ahora y me temo que todavía no vimos lo peor, ¿no? No sé, el trato a los inmigrantes en tantos lugares, en tantos países, me interesaba contar eso, me interesaba meter ese dolor también en el dolor particular, ¿no? Hay una frase de Borges que se refiere a una cosa que escribe sobre su madre, que él dice que es íntimo y general, ¿no? Ese texto que escribió era íntimo y general. Y me gusta esa idea también para aplicar a esta novela, que es íntima, pero también es general. Creo que tiene por ahí momentos en los que muchos se pueden sentir de alguna manera identificados, como decías, Norma, que te lleva a recordar a tu padre, te llevará a cada quien, ¿no? A recordar algo que ya no está aquí al lado, pero siguen estando, porque siempre están, y, y eso es lo íntimo, eso solo lo sabes tú al momento de leer esto, solo lo sé yo al momento de escribirlo, ¿no? Y cada uno. Y luego está lo general, ese dolor general pues, de nuestras sociedades y cada sociedad hace lo que puede con ese dolor, ¿no? O lo esconde, o no sé, otras cosas, ¿no? El drama que yo veo a nivel social es que nos vamos acostumbrando a estos perversos, esta gente tan cruel que gobierna buena parte del mundo y parece que no tenemos armas para defendernos, no hay manera de cambiar las cosas, es bien duro, ¿no? Entonces sí, quería contar todo esto, querían poner esta historia en un momento específico, en un lugar específico, pero para que sea eso, íntimo y general, ¿no? Que se pudiera entender de alguna manera en cualquier lado. Me encanta esto, íntimo y general. Lo Íntimo y general. recordaré. Sí, Muchas gracias, obvio es de Gastón. Borges. Gracias. A ti, querida, a ti. Gracias. Ale, adelante con tu pregunta, por favor. Gracias, Vic. Pues mira, me encantan estos círculos de lectura porque ya mis compañeras me pudieron resumir todo el libro súper padre. A mí también me encantó, como dice Norma, la primera parte donde cuentas que ves las esculturas y que vas a tal museo por el aire acondicionado y ves por la calefacción y ves cierta escultura. La parte de los libros, o sea, yo me ponía a investigar de los libros, yo no conozco ninguno de los autores, es una lista interminable. Me gustó mucho. Para mí fue como, a ver, vive en el presente, se te va la vida como pensando, recordando, vive el presente y disfruta el presente. Eso fue lo que yo me llevo de tu libro. La primera parte conecté muy bien, pero ya la segunda parte me costó un poco más. Es divertido que iba leyendo y de repente los chistes, pero como que me sacaban de la historia, entonces tal vez por eso me costó un poco más conectar. Pero yo no tengo preguntas, solamente decirte que muchas gracias por todo lo que nos cuentas de disfrutar sobre el presente y la parte de literatura y de escultura, de pintura, también me puse a buscar todas las partes, las pinturas y cómo lo describes, es muy bonito. Muchas gracias. Ay, gracias, Ale. Muchas gracias a ti por leerlo y por todo esto que estás diciendo tan bonito. Sí, a mí, eh, como decía antes, el trabajo de escritor es de mucha inseguridad, ¿no? Uno no sabe muy bien qué está pisando, qué está haciendo. Y, y a mí tengo como esa manera de agarrarme de cosas que a mí me gustan mucho, o al personaje le gustan, pero bueno, necesito que a mí también me interesen mucho, porque siento que, como la historia que conté recién de Plinio y el volcán, o ese paseo en la Galería Borghese en Roma y que descubre la escultura de Eneas, ¿no? Y como que todo eso se convierte en algo mucho más poderoso de lo que a simple vista es, ¿no? Este, este momento en Zacatecas, donde están estos cuadros gigantes, los murales de Japón, que son una maravilla increíble, ¿no? Bueno, qué le pasa a ese narrador ahí? Pero también me gusta las películas de Miyazaki, ¿no? Me gusta cómo Miyazaki cuenta el mundo, cómo esa visión para niños y para todo el mundo me interesa mucho y lo metí aquí con esa intención, ¿no? De poder hablar de todo tipo
de esas cosas que nos mejoran la vida de alguna manera, o en mi caso de escritor que me ayudan a agarrarme ahí y poder contar la historia. Y sí, Y muchas gracias. Sí, perdón. Dime. La escena que más recuerdo y que a veces no sé si les ha pasado, la que describes que estás con tu papá en el taller mecánico, él está arreglando su coche y puedes recordar el olor a cigarro. Esa escena muchas veces pasa en la vida de que escuchas algo y regresas a ese momento del pasado. Fue bellísimo cómo lo escribiste y lo describiste. No, muchas gracias. Sí, sí, estamos hechos de esos al final, ¿no? La vida seguimos viviendo hasta que no se vive más, pero al final, a mí este es uno de los grandes regalos que me hizo México también, ¿no? Yo como argentino y como de alguna manera una cultura que tiene otra relación con la muerte, México me enseñó que los muertos están acá, ¿no? Que están con uno y que se puede vivir de una manera muy bonita eso, ¿no? Lo que hace México en el Día de Muertos, a mí al principio me costó un poco, pero ya llevo 17 años en México y creo que hago el altar más bonito de todo el barrio y le pongo mucha dedicación porque me parece hermoso, hermoso, es un regalo hermoso que me dio este pueblo a mí, ¿no? Y lo tengo totalmente incorporado, ¿no? Pero también hago la broma cada vez que armo el altar y digo, bienvenidos, vengan, pero váyanse rápido, tampoco se me queden acá, ¿no? Gracias, les pongo su tequila, su vino, lo que sea y regrésense, que acá seguimos viviendo, porque si no, se nos quedan pegados y ese es otro tema. Muchas gracias, Vicky. Gracias. Vero, adelante. Hola Gastón, buenas noches a Hola. todos. Yo disfruté muchísimo tu libro, me gustó mucho que abordes la historia precisamente de cómo matar al padre, esa estructura psicológica que bien nos explicas en unas líneas de qué se trata para que un hijo, pues el hijo, sobre todo el tema del hijo varón con su papá, ¿no? O sea, que se ve, es su héroe cuando es niño, es como va modelando la estructura, ¿no? Y de ahí de alguna manera vas rescatando, vas construyendo la parte buena de qué es ser padre, pero también nos presentas, yo tuve un padre excelente, la verdad, y sí sé de muchos papás, a vuelta del tiempo, muchas confesaron, amigas mías, de los papás tan tremendos, esa violencia, papás alcohólicos, que pareciera, y nos dices en la novela que pues realmente también ellos fueron niños, ¿no? O sea, en algún momento y tuvieron otro papá que construyó esa parte de imagen. Y lo que más me sorprendió es cómo nos narras de Bashevis Singer. Yo no sabía que era tan de moral distraída, por ejemplo. Terrible, el más terrible de todos. Sí. Sí, no, qué bárbaro. Yo dije, ándale, esta no me la sabía. O sea, realmente cómo nos presentas muy aterrizados a Rushdie, que también, qué vida tan dura. Uh. Milán Kundera, o sea, eso. Y quería preguntarte cómo los escogiste, cómo los seleccionaste, son tus favoritos o cuál fue lo que te llevó a plasmar específicamente a ellos. No, sí, gracias, Vero. Mira, sobre lo primero que decías, instrucciones para matar al padre, digamos, la idea es una idea, por si no queda clara del todo, ¿no? Que es esta idea freudiana Sí. de cómo tenemos que sacrificar a nuestros dioses. Y dice padre e hijo varón, pero toca a todos, ¿no? Matar a la madre, la hija, matar al padre, a la madre, o sea, matar a todos esos dioses, esos tutores, esos guías que tuvimos en un momento de la vida que nos acaban conformando, ¿no? Son guías Así es. fundamentales, ¿no? Puede ser un padre, una madre, un tío, un maestro, no sé, la vecina, esa gente que nos acaba en nuestra infancia y en nuestra primera juventud nos ayuda a ser quienes somos, ¿no? Pero en la idea de Freud, dice, y del acantamiento del psicoanálisis, básicamente, Sí. esa idea de sacrificar a ese Dios, a ese padre, a esa madre, para poder tener una vida autónoma, ¿no? Y así, obviamente, el papá siga, o la mamá sigan
a nuestro lado o ya hayan fallecido, da igual, eso no es relevante. Lo relevante ahí es la actitud que tenemos como hijos de poder sacrificarlos, de poder matarlos, de poder hacernos de ellos para poder vivir nuestra vida de manera autónoma, es decir, para ser adultos de alguna manera, ¿no? Entonces esa idea me interesaba mucho, entonces me gustaba jugar con esa idea y con ese título, ¿no? El título es un chiste, por supuesto, Sí, claro. y era un poco también un homenaje a Cortázar y Ibargüengoitia, a estos escritores que tanto me gusta, tanto me hacen reír, que tienen sus instrucciones para vivir en México, instrucciones para subir la escalera, instrucciones para comportarse en un velorio, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces dar cuerda a un reloj. Entonces era un poco ese homenaje, digamos, que hacía, ¿no? Y sobre los escritores que elegí, me puse como un reto, digamos, ¿no? Porque todo el mundo habla de este tema, pero yo me quería abocar en tratar de encontrar escritores que cumplían con estas tres condiciones de alguna manera, que era ser huérfano, ser padre y ser migrante. O más o menos, digamos, o hijo de migrante como Paul Auster, o bueno, como tratar de entender como los tres puntos que me interesaba que estuvieran en esos libros y el reto también era hablar de sus libros o sus textos autobiográficos, no cualquier novela de Rushdie, no, me interesaba su autobiografía, ¿no? O de Vasily Singer o de Perec, o sea, todos los textos que ellos hablaban de alguna manera de sí mismos, que fueran mentiras, obviamente, porque son escritores y se miente mucho en lo que uno escribe y Sí, claro. Vasily Singer siempre dijo que su autobiografía, que es esta, Amor y Exilio, en la mitad eran mentiras, ¿no? Pero bueno, es un libro excelente, genial, una pena que casi no se consigue, ¿no? Entonces me puse como a ese reto, digamos, el método de selección no era agarrar cualquier libro en cualquier momento y por cualquier cosa, y la mayoría de esos escritores sí son mis favoritos, son escritores a los que vuelvo, Kundera, Rushdie, Perec, Bashir Singer, digo, ¿no? Que tienen una obra bastante extensa y me gusta volver a ellos. Han aportado algo en mi vida, a mi manera de escribir, sobre todo a mi manera de leer, ¿no? Siento que me faltaron muchos, hay dos escritores de los que quería hablar en particular, y, y no acabé esa parte, digamos, y entonces se fueron quedando, pero me interesaba hablar de Roberto Bolaño y su Ah, historia con su padre también, que es una historia muy interesante, que se queda en Chile, cuando él migra a México, luego a Barcelona y tal. O sea, él también migrante, también padre, todo lo que él hace por sus hijos, escribe así a una velocidad vertiginosa sabe que se va a morir, ya está enfermo y quiere dejarle algo de plata a sus hijos y lo único que sabe hacer es escribir, entonces eso hace, ¿no? Y el otro autor que me quedé ganas digo, ya publicaré estos dos porque sí he escrito sobre ellos, pero no entraron, al menos en esta versión de este libro, es Vargas Llosa, que me interesa mucho también su historia con su papá, que fue un padre que estuvo desaparecido, bueno, los abandonó, digamos, abandonó la familia, y luego vuelve, por lo que el hijo y el padre tienen que vivir en distintos sí. países, ¿no? Vargas Llosa vive un tiempo en la infancia en Bolivia. Y el padre cuando regresa, que Vargas Llosa tiene 10 12 años, no recuerdo más o menos, vuelve con su mamá, pues era un ser hiperviolento que le infligía muchísimo miedo al pobre niño, lo mete en la escuela militar. Bueno, como que toda esa historia también me interesaba contar mucho, pero me interesaba, digo, y no la puse acá, pero son como ese tipo de historias que me interesaba mucho leer y escribir sobre ellas en este momento, ¿no? Y luego la visión que cada uno tenía de sus propios padres, ¿no? Estaba pensando en Malcolm Lowry, por ejemplo, el de Bajo el Volcán. Bueno, él era terriblemente alcohólico y vivió una vida terrible y tal. Buena parte la vivió unos años aquí en México, en Cuernavaca puntualmente. Y él siempre hablaba de un padre que era un maldito, ¿no? Y medio que había hecho un mito sobre su papá como un padre terrible, y ya sobre el final de su vida confiesa que no, que el padre era un tipazo, que le mandaba Pues plata cada mes a México para que él pudiera vivir la vida que vivía, ¿no? Entonces, él como que prefirió convertir una historia casi de ficción de su papá, que realmente luego dice que es, ¿no? O Pamuk, que cuando gana el Nobel, sí, este texto tan hermoso, hermoso y raro a la vez, ¿no? Que es La maleta de mi padre, sí.
la que cuenta que él recuerda a su papá volver de viaje a Estambul, donde vivían en Turquía. El padre viajaba a Francia, y era vendedor, algo así, y siempre iba había una maletita en el escritorio del padre y que nadie podía abrirla, nadie se preguntaba por esa maleta hasta que muere el padre, ¿no? Y cuando muere el padre se da cuenta que eran los manuscritos de su papá, lo que había escrito su papá, porque evidentemente quería ser escritor, ¿no? Escrita. Entonces lo que Pamuk se dice que él no las leía porque le daba mucho miedo por Sí. dos razones. Una, porque esos textos pudieran ser muy buenos y ver que su padre había sacrificado una pasión Ujú. para que su hijo fuera escritor, para poder mantener a su familia, para que su hijo fuera escritor y finalmente ganar el Nobel, ¿no? Y lo otro que dice, un poco mamón, ahí Pamuk, pero bueno, lo entiendo de alguna manera, que tampoco lo leía porque le da miedo que su padre fuera un mal escritor, ¿no? Entonces, Así. no las quería. Entonces, esa duda que él tenía, igual le pasa a Kureishi, que también cuando muere su papá, descubre un manuscrito que le había mandado a su propio editor. El editor viene, tu papá me mandó esto. Entonces, ¿qué hacer con esos escritos, con esas historias de los padres que todos nos preguntamos en algún momento qué sacrificaron nuestros padres, ¿no? Para poder darnos la vida que nos dieron. Y uno lo sabe también qué sacrifica uno a veces para poder darle a los que nos rodean la vida Claro. que podemos darle, ¿no? Entonces como un juego ahí bastante interesante, que creo que lo tenemos todos en la vida todo el tiempo. Pero vale la pena preguntarse, ¿no? Esta cosa que mencionaban recién pues al final ellos también fueron niños, ellos también fueron hijos de alguien, ellos también tuvieron que enfrentarse a una vida que les tocó y tal. Estamos hablando todo en un marco de cierta normalidad, digamos, no estamos hablando de patologías graves, de Ah, violencia, sí, claro. de abandonos terribles, todo eso tan doloroso que tanta gente vive, ¿no? Los Juan Rulfo, como le dicen en México, ¿no? Ahí Alma Delia Murillo con su libro tan bueno, La cabeza de mi padre, Sí, hace esa reflexión, es muy interesante. sí, sí, pues muchas gracias. A mí me gustó mucho y me parece que tiene mucha riqueza, muchas cosas para aprender. Realmente a mí sí me aportó, y aparte la forma narrada y todo, la disfruté y la vuelta me pareció muy, muy original y muy de una forma diferente. Y sí, esa mezcla que utilizaste de frases, anotaciones, un diario, o sea, a mí sí me gustó. Sí me gustó porque le dio otro ritmo y otro tono a la novela. Muchas felicidades. Es la primera vez que te leo, Gastón. Bueno, Así que gracias, Abel. Gracias. buscaré más por ahí de tu obra. Bueno, Felicidades. gracias. Mm. Gracias, Juan Carlos. Adelante con tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Juan. Muchas gracias. Pues a mí también es la primera vez que te leo. Me gustó mucho y sí, pues el ritmo y todas las referencias, esto me encantó. Estuve investigando todas las referencias culturales que pones de este museo de Zacatecas. Yo ni idea tenía eso y no, me encantó, ¿eh? Muy, muy padre. Y bueno, estas charlas me gustan mucho porque después de oír tus comentarios y lo que comentan los compañeros y todo, pues hay veces que vuelvo otra vez a leerlo, ya más rápido, ¿no? Pero con mayor sabor. Pues muchísimas gracias, pues, Qué bueno. muchas gracias. Ay, gracias, Juan. Muchas gracias. Qué bonito, sí. Bueno, te recomiendo un Gracias. viaje a Zacatecas para ver ese museo porque vale la pena. Estaba así, bueno, cuando fui 3 veces y está con poca gente, la verdad. Ah, Es una belleza. hay muchas cosas en México que pues, no, que o no conocemos y también sí, mucha gente que no conoce y no va, ¿no? Unos Ya. acervos culturales padrísimos, muy bonitos, ¿no? Sí. Gracias, Juan.
Muy bien, gracias. Lupita, adelante. Tu micrófono, Lupita. No te escuchamos, Lupita, el micrófono. Estoy. Ahora Ahí sí, está, ahora sí. ahora sí. Hola, disculpen, buenas noches a todos. Hola, Y Lupita. mucho gusto, Gastón. También es mi primera vez que leo algo de tu obra. Y la pregunta va enfocada en lo siguiente. Por ejemplo, nosotros los mexicanos somos muy apegados a los papás y cuando ellos también nos faltan, la muerte para nosotros, aunque de repente puede ser algo muy doloroso, pero al mismo tiempo es algo muy significativo para todos los mexicanos. Ustedes, desde tu crianza, desde tus costumbres, ¿cómo manejan esto? Y la otra pregunta encaminada a eh, ¿qué tanto hay de ti o de qué forma hay alguna proyección en tu obra? Bueno, en este libro en particular hay mucho de mí, sí. Eh, la verdad que sí, son parte de episodios o anécdotas de mi vida, la verdad. No, no todo, no, para nada. Pero sí, o hay cosas exageradas, digamos, o hay cosas de, bueno, no sé, y no importa demasiado eso, creo, a la hora de escribir, pero sí, es como inevitable, ¿no? Sobre todo con este libro tan personal y queriendo contar algo que yo quería contarlo como lo conté, algo tan... necesitaba mucha honestidad para escribir este libro, la verdad. Y, y fue un ejercicio duro en ese sentido y muy interesante, la verdad. Entonces sí hay mucho de mí, me veo reflejado en ese papá que es el narrador, en ese hijo que es el narrador, en muchas de las escenas y las historias, ¿no? Así que sí, en lo primero eso. Y lo otro que me preguntaba, mira, yo creo que todos los que tenemos esta cultura latina somos muy apegados a esta idea de familia, ¿no? Para bien y para mal también creo, ¿eh? Claro. Porque creo que ¿no? En nombre de la familia, en nombre de la sangre, en nombre del padre, en nombre del hijo, se hacen unos chantajes terribles y hay gente que uno los ve, vive muy mal por estar tan pegado a, a quien sea, a su padre, a su familia, ¿no? Pero bueno, por eso hay que matar a los padres. El consejo de Freud es bueno, la verdad, ¿no? Y vivir todo eso de alguna otra manera. Pero, pero sí, por eso creo que nos entendemos todos los latinoamericanos, los italianos, los españoles, creo que tenemos en común, en común eso, de, de, de entender la vida en esa primera comunidad que es la familia, ¿no? Ahí se nos rige absolutamente todo, ¿no? Y cuando salen esas encuestas rarísimas, ¿vieron? De los países más felices del mundo, y, no sé, nunca son los escandinavos, no sé, no vamos a hablar mal de nadie, digo, pero siempre suelen ser como sociedades que se parecen más a nosotros que vivimos así, todos juntos, a los gritos, eh, riéndonos de todo, puteándonos todos los días, ¿no? Entonces, como que al final eso creo que es un componente importante de felicidad y debe alargar la vida. Espero que alargue la vida porque vale la pena. Claro, muchas gracias y mucho gusto. Gracias, Lupita, a ti por leerlo y Gracias. por todo lo que dices. Ricardo, adelante. Gastón, buenas noches. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Te A dejaron la ver, luz? pues muy entretenido. Me gusta mucho cómo platicas. Creo que me gustas más como orador que como escritor. Ah, Y los dos bueno. eres bastante bueno. Hago un programa de radio entonces para ti. Sería bueno, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me gusta mucho de la literatura es que pone en la mesa al lector Ujú. temas que a veces no estás tan acostumbrado a tener, o que no te atreves, o que los dejas por ahí olvidados, etcétera, ¿no? Los temas que planteas, esto de la migración, de la orfandad, este, lo de la paternidad son interesantes. Y ahorita me surgía una duda. ¿Tú crees que
el ser migrante, bueno, hay muchas razones por las cuales ser migrante, ¿no? Puede ser porque vas huyendo, puede ser porque no te queda de otra, puede ser que estás buscando un futuro. Y no sé si haya migraciones felices. A lo mejor al final se convierten en felicidad, pero no sé si las migraciones sean felices al fin y al cabo, ¿no? Porque vas dejando tu historia y muchas veces no regresas a ella. Ujú. Este, Empezando por esta parte y lo que tú decías de la paternidad y de ser padre, esta, no sé si dualidad o dicotomía, porque finalmente pues los que somos papás lo podemos vivir, pero los que no son papás no lo puedan vivir. Pero el hecho de ser migrante, haber abandonado tu historia, y quizá muy probablemente a tus papás o a tus hermanos o a tu familia, ¿crees que no matas desde ese momento a tus padres y ya eres otra persona? Totalmente, claro que sí, porque matas a la patria, ¿no? Como dice el libro, en algún momento instrucciones para matar a la patria, y es también matar de alguna manera ese lugar que fue tu origen, ¿no? A mí fue algo, yo llevo muchos años viviendo fuera del lugar del que nací, ¿no? Muchísimo. De hecho, toda la mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida la he pasado fuera de donde nací, ¿no? Y por supuesto, mi caso es totalmente afortunado, es una decisión personal en buena parte, digamos, siempre hay algo inconsciente de otro orden, pero a priori podría decir que no me tocó huir de una guerra, de la pobreza, de la violencia. O sea, decidí irme a estudiar, a vivir y bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? Y sí, dejar atrás, hacer un duelo grande también por lo que es. Entonces es una idea que en algún momento sanó toda esa duda, ¿no? Porque era la duda qué hacer con eso y cómo colocarlo. Y lo que a mí me acomodó en un buen momento de la vida es que me importaban más las ramas que las raíces del árbol, ¿no? Me importaban las ramas y que florecieran las ramas y que esas ramas pudieran ser grandes y frondosas y hermosas y verdes y con flores que la raíz en sí, ¿no? Eh, a mí esa idea me sigue sirviendo, ¿no? A lo mejor algún día no me sirve más y pienso lo contrario, no pasa nada. Pero te diría que llevo 30 años más o menos pensando así, o 25 años pensando así, y me sirve para seguir en esta idea de, para calmar la pregunta de dónde soy, ¿no? Porque cuando me pregunto de dónde soy como migrante, pues yo acabo siendo de todos lados al final, ¿no? Que soy chilango y soy cordobés y lloro con Messi y me fascina Danzón número 2, qué sé yo, qué decir, Juan Gabriel me vuelve loco, es decir, y como asado con Chile, son ejemplos un poco bobos, pero importantes que explican mi vida, ¿no? Mis hijos son mexicanos y bueno, y a su vez son súper argentinos y no sé, me parece que estoy muy contento a nivel personal con las ramas que ahí van. Se secan a veces, por supuesto, el otoño es duro siempre, pero luego vuelven a florecer y eso me gusta, ¿no? Eso me compensa el dolor de haber perdido de alguna manera, porque también en la vida somos muy nostálgicos de un tiempo y de un lugar, ¿no? Extrañamos mucho, no sé, el barrio cuando uno tenía 5 años, o 15, mejor dicho, 20 años, ¿no? 20 pongámosle. Extrañamos el barrio cuando uno tenía 20, pero uno extraña tener 20, ¿no? El barrio, ¿no? Al final, el lugar, esté donde esté, va cambiando de alguna manera, ¿no? Pero en definitiva es un duelo también, ¿no? Es un duelo con el que hay que aprender a vivir. Los migrantes están obligadísimos a salirse de su lugar por violencia, por pobreza, por guerra, por lo que sea, ¿no? Eh, también tiene la obligación, bueno, todo migrante, digamos, sea la condición que sea, tiene una obligación muy importante que es andar liviano de equipaje, en todo orden, ¿no? No solo el equipaje material, sino el equipaje emocional y porque no se puede mover, si no, no te mueves, si tienes que cargar el refrigerador, el mueble, pues no, te quedas ahí porque es imposible mover todo eso, ¿no?
Y con las emociones yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Toca seleccionar algún tipo de emoción y que nos llevamos a lo largo de la vida, ¿no? No podemos cargar siempre el mismo enojo, el mismo dolor, creo Aunque yo. algunos sí lo cargan. ¿Cómo? Que aunque algunos sí lo cargan y No, lo no, dejan. claro, claro, pero creo que eso va en desmedro de tu vida, ¿no? De tu Claro, calidad de vida. Estar claro, enojado todo el tiempo por algo que te pasó hace 30 años claro. o, o algo que duele y duele mucho, porque también no quiero jamás ser malinterpretado cuando hablo del duelo como algo tan lleno de colores y de cosas, ¿no? El duelo duele, por eso decía eso al principio. Y a veces se parece a las olas del mar, ¿no? Que va, vuelve, los que no, ya no están con nosotros son un poco eso, ¿no? Al principio están todo el tiempo, luego se van un poco, luego regresan de golpe a la vuelta de la esquina, hueles algo que te hace acordar a esa persona y vuelve, ¿no? Entonces, pero no podemos quedar ahí. Nadie se puede quedar ahí porque se enferma. Claro. Y en este orden de ideas, ya no me quiero extender, pero tengo una duda, ¿no? Una vez que migras y sueltas las cosas, de alguna manera matas tu familia, matas muchas cosas, ¿no? Pero esta figura del padre, que les pones en el libro, finalmente es como exorcizar esa parte, ¿no? Ujú. Este, y no sé si se puede decir así, tú tienes la fortuna de ser escritor y puedes hacerlo, ¿no? Pero mi duda justamente va en eso, ¿no? Exorcizas de repente por las acciones, por lo que pasa, y además tú tienes la posibilidad de ponerlo en el libro. Este, ¿El libro te sirvió para exorcizar eso? Mira, justo el que habla de eso es Paul Auster en La invención de la soledad, que creo que es el Ajá. mejor libro Sí. jamás escrito sobre este tema. Es un Mm. libro hermoso. De todos los libros que están en el libro, si quieren seguir sobre el asunto, vayan a Paul Auster, porque creo que es el bueno, es un escritor muy importante para mí, y ese libro en particular es muy, muy hermoso, ¿no? Y Paul Auster él se entera de la muerte de su papá y tiene que ir a la casa donde vivía el padre, un ser bastante particular, especial, lo cuenta en este libro, podríamos denominarlo como un hombre gris, digamos, más o menos, ¿no? Como vivía solo, que lavaba los platos sin detergente, siempre me acuerdo de esa anécdota. Bueno, pero él está unos días ahí porque tiene que desarmar la casa, sacar sus zapatos vacíos, sus corbatas, su ropa, para darlas a la caridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí empieza a escribir ese libro, La invención de la soledad, en libretas, toma nota, toma nota. Y, y en ese punto a mí me pasó lo mismo de llevarme años escribir este libro. Y Paul Auster también cuenta que le llevó mucho tiempo, ¿no? Y dice que el día que él puso el punto final, que sintió que ponía el punto final y cerraba el manuscrito, había acabado de escribir el libro, por fin pudo enterrar a su padre. Y me Ah, encantó esa idea, ¿no? Y creo que a mí me pasó un poco lo mismo o algo parecido, no tanto así, pero bastante parecido a eso, ¿no? Yo sentí que había un momento en que tenía que cerrar esto, cerrar el libro, porque también era de alguna manera un acto de amor para, para con mi papá, a quien yo amo mucho, ¿no? Y amé muchísimo, y él me amó muchísimo, ¿no? Tuvo una vida muy difícil él, la verdad, pero nunca dudo del amor que nos tuvimos, ¿no? Que le tengo, ¿no? Y, pero bueno, pero había que dar un paso, ¿no? Hacia algún lado. Entonces, esta idea freudiana de matarlo, esta idea de escribir sobre él, poder poner el último cerrar el ataúd de alguna manera escribiendo me ayudó. Yo creo que estas catarsis, pero también creo que son ejercicios que no solo los escritores puedo hacer, creo que es el reto que todos tenemos en la vida todos los días, ¿no? Y así como digo esto, puede ocurrir algo muy diferente. A mí no solo, y a ver, hay que ser honesto en esto, no es porque me puse a escribir sobre la muerte de mi padre, superé la muerte de mi padre. Primero que no se supera nunca la muerte, ¿no? Pero también hay terapias, hay trabajo que hay que hacer, o sea, esto es un camino más porque es mi profesión, digamos, ¿no? claro. Pero, pero hay un trabajo que hay que hacer con uno mismo que no es la profesión, que no es el trabajo, que no es la escritura en mi caso, es otro para poder
acomodar un poco las cosas que se desordenan en la vida, ¿no? Muchas gracias por compartirlo. Gracias a ti, Ricardo, gracias. Gracias. Nela tiene todavía por ahí una pregunta. Adelante, Nela. Sí, muchas gracias. Estaba esperando para ver si alguien comentaba al respecto. Fíjate que de los autores que nos compartes, a mí me gustaría saber cuál fue el que te costó más trabajo de encontrarle la pista para incluirlo en el libro. Y la otra pregunta complementaria sería, dentro de toda esta lectura que es del duelo, ¿tú nos recomendarías algo que fuera lo contrario, así como que te hiciera olvidar completamente en esa etapa en que estás, algo que pudieras leer? Mm. A ver, del escritor que, no diría que me costó, pero es el que menos me gusta de todos. De hecho, no sé si me gusta tanto, pero es Nausgard, que me interesaba, pero sí me interesó mucho su libro La muerte del padre, se llama justamente, que es parte de una, no sé, creo que son 5 libros, no sé, que cuenta minuto a minuto, la hora de su vida, que es un poco un plomazo, pero me interesaba algunas cosas que cuenta yo leí 2 nada más de toda esa saga, no lo aguanté más, pero de la primera que empieza hablando de la muerte del padre, había muchas cosas que me interesaba y también me permitía burlarme un poco de mí mismo, ¿no? Porque ahí cuando hablo de él me burlo de la autoficción, ¿no? Como que está de moda, estuvo de moda en un momento todos escribiendo sobre sí mismo. Y entonces era la manera que yo me tenía que reír de mí mismo, o sea, no había otra, no voy a estar riendo de todo el mundo y de mí no, ¿no? Entonces también era la manera en que lo digo ahí muy claramente, también como esa cosa absurda, ególatra de hablar de uno mismo. Entonces al final diría, es el autor al que menos he vuelto, al que no he releído, a diferencia de todos los demás que me gustan mucho. Y, y, y sobre algo para leer, contrario al duelo, no sé si es contrario, pero como te diste cuenta que hay 2 mujeres escritoras nada más en todo el libro. Una es la que abre el libro, que es Lucía Berlín, no sé si ya la leyeron en este club, pero es una cosa muy interesante lo que hace ella, porque y me inspiró mucho a mí, porque creo que es esa visión de la vida que le pone luz al dolor, que le pone la contraparte siempre de la parte terrible de la vida, ¿no? Y creo que esa fuerza que tiene Lucía Berlín me gusta mucho ahora por pensar rápido y pronto en algo así, ¿no? Mm. Pues muchas gracias, Gastón. Y lo que te quería compartir ya finalmente para terminar, cuando mi abuelo falleció, fíjate que yo me llevé un libro, o sea, sale por lo que tú comentas en un funeral, ¿no? Cosas luego absurdas que uno hace. Total. Mm. A veces te reencuentras con familia y en lugar de que parezca un funeral es todo un festejo porque reencuentras a familiares que no habías visto en años. Lo de los chistes también es muy cierto, a veces salen de la nada. Y entonces yo estaba con mi libro y ahorita que lo mencionaste, recordé que el libro que yo estaba leyendo en ese momento era Nieve de Orhan Pamuk. Ay, Y qué ahora bonito. me da mucha risa porque es un libro que lo puse como en un rincón y dije, tú te quedas castigado y no sé en qué momento lo voy a retomar. Entonces, Ah, no lo terminaste. escucharte y ver esa parte que nos comentas de que esto es como una ola y regresa. Entonces sí me llama la atención para volver a regresar a leer a Orhan Pamuk porque es un autor que me gusta mucho. Me gustó mucho Me llamo Rojo, La chica del cabello rojo. O sea, he leído varias cosas de él, pero a partir de ese momento Y quedó Nieve quedó marcado castigado. por la despedida del abuelo, entonces, Claro, y leí una frase en Nieve y así quedó así como que tú te vas a quedar castigado porque cuando llegue esa frase me va a recordar muchas cosas. Entonces, muchísimas gracias. bueno, qué bueno que te sirve para retomar a Pamuk. O a tantos que hay, pero bueno, Pamuk es muy bueno. Sí. Sí, muchas gracias. A ti, querido. Gracias. Gracias. Edgar, tienes un comentario. Buenas Hola, Edgar, noches. ¿cómo estás? Hola Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches a todos.
Nada más entré a saludar, que se me había olvidado el Zoom, ando en Panamá ahorita y se me había olvidado el Zoom y me dicen que todavía estaban, entonces pues pasé nada más a saludar, Gastón, qué gusto verte otra vez. Igual, querido, me acuerdo de ti. Muchas Amigo gracias. de Beatriz Rivas, ¿verdad? Sí, 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 exactamente, sí, qué bueno. sí, qué Muy bien. gusto, muchas gracias. No, qué Voy a bueno que estar, entraste, Edgar. sí. Y a Beatriz la han leído ya, claro, ¿no? Sí, Beatriz es nuestra madrina, de hecho, del grupo. Ah, sí, bueno, Sí. muy buenos ahijados. Dignos de su madrina, genial. Es genial, Beatriz, la amo. Es Muy terrible. bien. Albert, Pues sí, Gastón, el tiempo se nos ha terminado y pues bueno, nada más queremos pedirte de favor lo de la foto para tener el recuerdo y algo que tenemos pendiente contigo desde hace mucho es el desayuno. Un Pero bueno, desayuno, sí, sí, lo vamos sé. primero con la foto, ahí va, si ya la Hago tienen, yo también, tengo uno acá. ahí va, una, dos y tres. Edgar, otra foto, ahí va. Listo, así es. Pero bueno, pues ojalá y por ahí te escribo para ponernos de acuerdo y ojalá esta Dale, vez dale. sí se nos dé, ¿no? Pues bueno, pues muchísimas Mil gracias y gracias, gracias a muchas todos. gracias por esto que hacen conmigo, que me emociona muchísimo, la verdad. Saber que, bueno, podemos conversar de estos temas que son tan, tan la vida, ¿no? Tan de todo. Y siempre me siento muy contento de verlos a ustedes, de la pasión que ponen, de las ganas de leer libros, así que lo agradezco con todo mi corazón y los aprecio muchísimo. Así que muchas gracias, espero que sigan leyendo y verlos prontito. Les mando un abrazo grande, buenas noches. gracias. Buenas Buenas noches, noches a Gracias, Gastón. gracias todos. a todos. Gracias, Buenas Gastón. noches.